Bienvenidos a la unidad 1 de la Cátedra de Historia de la Psicología. En esta oportunidad volveremos a repasar el contenido de esta unidad. Si bien ya se ha propuesto una primera actividad consistente en la elaboración de un trabajo práctico sobre dichos temas, se considera necesario enfatizar algunos puntos más resaltantes a los efectos de profundizar el conocimiento con relación a los mismos. Asimismo, se propone una vez más la realización de una actividad de fijación y evaluación como cierre de unidad. La unidad 1 tiene como contenido la psicología de la antigüedad en la antigua Grecia, de Roma la Edad Media y la Edad de las Tinieblas. Como objetivo se plantea identificar las diversas orientaciones que promocionaron el inicio de la psicología. Los historiadores consideran el nacimiento de la ciencia en la civilización occidental ocurrió cuando los griegos se convirtieron en los primeros pensadores en cambiar el centro de las explicaciones causales, de los dioses a la naturaleza o el entorno. Trataban de descubrir las causas de los actos humanos mediante los principios naturales. Para describir el origen histórico de la psicología nos remontamos al mundo clásico de la antigua Grecia, donde predominaban 5 orientaciones sobre la manera de pensar. La orientación naturalista explicaba la vida en el mundo físico material como un componente más del universo, representada por los filósofos jonios Demócrito, Heráclito y Parménides. Estos filósofos explicaban que la vida y la materia eran inseparables, que los hombres estaban vinculados íntimamente al universo. La orientación biológica ligaba el funcionamiento de la vida a procesos fisiológicos internos. Los representantes de esta orientación, Almeón de Crotona, Hipócrates, Empédocles, subrayaron que la clave de la vida se encontraba en los estados internos y en la fisiología humana. Tendía a elevar la posición de los seres humanos por encima del resto de la naturaleza. Separaba la singularidad de las actividades humanas de las otras relaciones naturales. La orientación matemática, sostenida por Pitágoras e Hipócrates, generalizaba todo desde lo mecánico para explicar más allá de los sentidos y de la materia. La orientación ecléptica sostenía que al no poder conocer la verdad, podríamos a través de los sentidos adquirir algún tipo de conocimiento. Esta orientación fue sostenida por Protágoras y Gorgias. La orientación humanista reconocía la diferencia del ser humano al estar dotado de razón y de tener la capacidad de introspección. Anaxágoras y el gran filósofo Sócrates son representantes de esta orientación. Sócrates, para quien el estudio de las actividades humanas desde el punto de vista psicológico o filosófico ha de centrarse en la ética y la política. Desde la antigua Atenas, Sócrates ya mencionaba a la razón y a la lógica como condiciones humanas. Platón, uno de sus discípulos, dividió la mente del cuerpo, siendo la mente la que conocía las ideas, aquellas formas ideales de las imperfecciones terrestres, y el cuerpo, el cual a través de los sentidos conocía este mundo imperfecto. Aristóteles, a diferencia de Platón, enfatizaba en el mundo físico y la naturaleza le daba importancia a la lógica y al pensamiento, y sostenía que conocíamos por medio de la deducción, es decir, de lo general a lo particular, y la inducción, es decir, desde lo particular a lo general. Vimos así cómo el origen de la psicología se remonta al mundo clásico de la Grecia antigua, donde en la búsqueda de los principios de la vida se ofrecieron varios sistemas con explicaciones tentativas. Siguiendo nuestro recorrido histórico, nos situamos en Roma, donde el interés estuvo centrado en las prácticas y actitudes generales ante la vida, antes que continuar el esfuerzo de los griegos de generar conocimiento sobre la psicología. Roma había sido una república con una constitución que situaba la autoridad en un senado compuesto de hombres sabios.
Los romanos no compartieron el amor a las ciencias naturales, sino que preferían la práctica y el uso. Desarrollaron 3 corrientes. El estoicismo se caracterizó por un sistema de creencias contenidas en la antigua religión romana que influyó en los valores sociales y morales de los romanos. Los estoicos derivaron sus opiniones del filósofo griego Zenón, quien creía en 2 clases básicas de materia, la pasiva y la activa. El epicureísmo, una corriente que surgió a raíz de las opiniones de Epicúreo, sostenían el único principio de que el fin de la vida es la felicidad. Negaban el alma espiritual e inmaterial de los estoicos y postulaban en cambio que es una parte material del cuerpo. Impulso de los actos de los hombres en la búsqueda del placer y la evitación del dolor. El neoplatonismo hizo revivir el interés de los filósofos griegos, en especial Platón. Argumentaba que la materia existe solo como la potencia indeterminada de adquirir una forma, toda forma que asume. En Roma, el estoicismo y el epicureísmo contribuyeron al desarrollo de la psicología de una manera que iguala la suerte de las ciencias naturales. Estas doctrinas tuvieron un alcance limitado y se expresaron sobre todo en las prácticas religiosas romanas. El cristianismo. La historia de Jesús ha tenido un impacto enorme en la creciente importancia del alma en el desarrollo de la psicología. El mensaje de Jesús sustenta una opinión dualista al resaltar el valor y la dignidad esenciales de la existencia espiritual e inmaterial del alma. Los padres de la Iglesia. La sociedad occidental comenzó a restaurar sus valores según el lineamiento cristiano. La Iglesia asumió el puesto de la única institución de la estructura social, pero presidía en una sociedad en decadencia con un nivel intelectual desgastado. Los defensores de la Iglesia, un grupo de clérigos del siglo IV y V, dieron al cristianismo las fórmulas básicas que prevalecen hasta hoy. San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, idioma universal. San Ambrosio defendió la doctrina básica de la Iglesia y fue un modelo de caridad para los pobres. San Antonio y San Basilio fundaron el movimiento monástico en el Imperio de Oriente que resaltaba el valor de la soledad eremítica para alcanzar la perfección humana. San Agustín propuso una imagen más psicológica de la mente, en tanto que como conciencia, como el yo del individuo, dotaba de la gracia de la divina sabiduría. Aportación a la psicología fue su obra Ciudad de Dios. Él culminó la cristianización de la filosofía griega al afirmar la relación platónica de cuerpo y alma. Seguimos con el relato sobre el origen de la psicología y nos ubicamos en la etapa final de la Edad Antigua e inicios de la Edad Media, cuando se produce la caída del Imperio Romano de Occidente. Edad de las Tinieblas. El Imperio de Oriente, periodo del saqueo de Roma por los bárbaros y declinación de Roma Occidental. El emperador Justiniano, responsable de que el imperio floreciera, estableció un nuevo código legal y diferenció con claridad la cultura y la sociedad de Oriente. Otro de los hechos resaltantes de la Edad Media son las civilizaciones o el surgimiento de las civilizaciones islámicas. Mahoma tuvo su primera visión del ángel Gabriel, quien le informó que había sido elegido como mensajero de Dios Alá y comenzó a revelarle los textos sagrados, el Corán. Veía la esencia del alma humana como la extensión de la esencia de Dios. El occidente feudal, el feudalismo, sistema económico social instaurado durante la Edad Media. La organización eclesiástica que más asumió la responsabilidad de conservar los restos de la vida intelectual de Europa fue el monacato. Con el suceso de que el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano, se inició la tradición de conferir legitimidad a la autoridad de los reyes cristianos.
Otro hecho que surge en la Edad Media o que se desarrolla durante la Edad Media son las cruzadas, que representan la cumbre del poder cristiano. Objetivo de las cruzadas fue quitar el control de tierras santas en el cercano oriente a los musulmanes con 8 campañas militares, 1095 a 1291. Otros de los efectos de las cruzadas fue que el poder y prestigio del papado fue negativo. Ya sabemos que las cruzadas no lograron los objetivos principales que se habían propuesto desde sus inicios, que eran recuperar Tierra Santa. Las enseñanzas de Jesús y las interpretaciones del mensaje cristiano evolucionaron desde una base judía hasta fundamentarse en la filosofía griega. Además de los primeros padres de la Iglesia, fue San Agustín quien pudo imprimir un sello platónico en la teología. Con la caída del Imperio de Occidente, la vida intelectual de Europa prácticamente se suspendió, y solo el movimiento monástico conservó algún recuerdo de las civilizaciones griega y romana. El papado asumió la dirección no solo espiritual, sino también la administración civil, que culminó con el llamado de las cruzadas. Para este tiempo, Europa estaba relativamente tranquila y la vida intelectual reinició su actividad. La exposición al legado cultural islámico revivió el interés europeo en las obras maestras de la civilización antigua. Un gran despertar intelectual estaba a punto de sacudir a Europa del nadir del feudalismo.